Pues buenas noches, amados hermanos. Hoy estamos en la parte número 3 de 4 que tenemos acerca del tema del pacto de Dios. Así que vamos a empezar diciendo que el elemento de continuidad es el más importante y está expresado de la siguiente manera. Dice: Dios personifica el pacto en la persona de Cristo Jesús. En Isaías 42:6 dice: Yo, Jehová, te he llamado en justicia y te sostendré por la mano, te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz de las naciones. El punto importante, ¿se acuerdan? La continuidad respondía a la pregunta si tiene futuro esta empresa, ¿se acuerdan? Sí, Y decíamos que tiene futuro porque definitivamente a partir de que el nuevo pacto se estableció, es eterno. Y el hecho es de que el garante del pacto en ese sentido es el Señor Jesús. Y miren, es por eso que debemos, una cosa que ahorita se me ocurre que tenemos que tener clara. Cuando hablan de la resurrección de Cristo como la primicia de los que hemos de resucitar, lo importante es que Jesús resucitó, fue el primero en resucitar para nunca más morir. A veces la gente dice: sí, pero antes de Jesús resucitó fulano, sultano, incluso Lázaro resucitó antes que Jesús. Pero todos los demás que han resucitado han vuelto a morir, excepto Jesús. Y el hecho de que Él haya resucitado, porque mire, siendo sinceros, si el punto normal es que Jesús murió, resucitó y subió al cielo y se acabó, ¿qué diferencia hay con que haya quedado muerto? Si todo el mundo está en la tierra. Pero el punto es que resucitó como representante de la raza humana para nunca más morir y ser garante del pacto, de la promesa que todos tenemos. Por eso Pablo decía: si Cristo no resucitó, dice, vana es nuestra fe. Y es verdad, porque si Jesús no hubiera resucitado, entonces no tendríamos nosotros garantía que nosotros vamos a resucitar. Pero como Él sí resucitó, y aquí nos está diciendo en Isaías 42:6 que Él es el que fue puesto como pacto, el pacto es personalizado ahora en una persona que es nuestro Señor Jesucristo. ¿Verdad? Eso es lo que le da el valor al pacto, la continuidad, porque todos los demás elementos son elementos, como les decía cuando me tocó compartir la otra vez, que es como el camino sobre el cual tenemos que marchar para asegurarnos que vamos en la dirección correcta. Pero en el caso de Jesús, que es el que va delante de nosotros como nuestro representante, es el que le brinda la continuidad al pacto. Dice: debido a que Jesús es Dios eterno y la representación misma del pacto, que su palabra es su pacto y Jesús, el verbo de Dios, es la palabra encarnada, nos permite ver dos testigos inmutables de la fidelidad y permanencia del pacto: la declaración de Dios y la encarnación de Jesús. No hay ninguna duda en ese sentido. Dos verdaderos, funcionales, pasando y garantizando el pacto de la misma manera, a través de una persona y a través de su palabra. Dice: la vida de Jesús en la tierra fue un ejemplo vivo de lo que es guardar el pacto entre Dios y el hombre. Jesús no hacía nada fuera de lo que la palabra de Dios enseña. En ningún momento se atribuyó el derecho de decidir por sí mismo lo que es bueno y lo que es malo. Y si se acuerdan, básicamente en eso fue en lo que consistió la primera vez que se menciona la tentación que Satanás le hizo a Jesús. Y fue a través de apelar a sus sentidos, a sus emociones, a sus necesidades básicas, haciendo el asunto de convertir la piedra en pan, por ejemplo. Entonces Jesús en ningún momento tomó esas palabras para filtrar su necesidad, sino simplemente siempre mencionaba: el escrito está. Y eso es lo que nosotros tenemos que tener como ejemplo, que para mantener la relación de pacto con Dios tenemos que imitar a Jesús en ese sentido. No dejar que nuestra mente nos engañe, sino llevar, como nos ha dicho seguido Erwin, llevar nuestros pensamientos cautivos en la obediencia a Cristo, porque es la única manera en la que tenemos nosotros seguridad de que los pasos que estamos dando son pasos correctos. No olvidemos nunca que, como la Biblia dice, hay caminos que al hombre parecen derechos, pero su final es camino de muerte. Si queremos estar en seguridad, tenemos que
siempre respaldarnos con el escrito está de la palabra de Dios y lo que está en nuestro corazón pues no debe ser ni siquiera considerado como una verdad. Dice aún en sus últimas horas de existencia humana, cuando todos parecían abandonarlo, en lugar de enfocarse en su dolor y en las circunstancias, seguía oyendo al Padre y extendió su perdón a los que estaban crucificándolo. Ese es el ideal al cual él llama a toda la iglesia a caminar siguiendo su ejemplo. Y es que miren, hermanos, justamente yo creo que esa es una de las armas más poderosas que nuestra alma tiene para hacernos caer, y es el hecho de siempre victimizar. Siempre los malos son otros y los pobres, el pobre soy yo. Siempre los otros están equivocados y el que tiene la razón soy yo. Pero cuando nosotros tomamos una actitud semejante, nos convertimos en jueces y nosotros no somos jueces. Nosotros estamos sujetos a la ley. El único juez justo es Dios. Y eso era lo que les enseñaba a mis hijos cuando estaban pequeños justamente. Yo les decía que ellos tienen que aprender a confiar en que Dios es justo y Él nunca va a dar por inocente al culpable. Entonces, cuando las cosas parezcan que están mal, ustedes siempre aprendan a mantenerse fijos en lo que una ley justa implica. Y pueden apelar siempre. La autoridad más cercana que ustedes van a encontrar soy yo, pues yo voy a hacer lo que esté de mi parte, pero Dios hará lo que está de su parte. Y eso es lo que Jesús hizo. Imagínense decirle a Dios, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Y quién podría decir no sabía lo que estaban haciendo estos ingratos? Estaban crucificando a alguien que no tenían de qué acusar, que todas las acusaciones que habían hecho era en base a la mentira. Y a pesar de eso, Jesús pide perdón para ellos. Entonces es una invitación a nosotros también para mantenernos bien delante de Dios, de no convertirnos en jueces, sino básicamente en hacedores de la palabra. Dice, si aplicamos esto a nuestras vidas, veremos que de la misma manera que Dios hizo pacto con Noé, cuando éste no tenía nada que ofrecer, Dios se acerca a nosotros cuando estamos muertos en nuestros delitos y pecados y condenados a la muerte eterna. Como dice Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Fíjese que esa escritura es muy importante balancearla. ¿Se acuerdan, por ejemplo, la escritura cuando la gente que dice que la salvación no se pierde, por ejemplo, y dice quién nos podrá separar del amor de Cristo y toda la cosa? Y ya nos han explicado varias veces que nadie nos puede separar del amor de Cristo, pero nosotros sí nos podemos apartar a través de la desobediencia, ¿verdad? Y hay otra escritura justamente que habla casi de lo mismo, el hecho que dice que ay, ahorita se me escapa el nombre, tal vez se acuerdan, pero dice ay, perdón, se me va a venir, pero de que nosotros somos justificados por la fe y que no necesitamos obras, que no importa lo que hagamos, en fin, es todo ese tipo de cosas que vamos a ver un poquito más adelante que realmente no es así como lo pintan, que a pesar de que Dios nos escogió sin que tuviéramos nada que ofrecer, sin que tuviéramos nada que dar a cambio del perdón, Dios extendió su perdón sin pedir nada a cambio por el simple hecho de que nos amó. Dice, el hecho que nosotros tengamos comunión con Dios se debe a que Él nos buscó a nosotros y no nosotros a Él. Fue Él quien tomó la iniciativa, de la misma manera, la misma condición de que la palabra de Dios, la ley de Dios es su pacto, continúa aplicándose a nosotros. Dios sigue siempre fiel al pacto y lo único que espera es que nosotros permanezcamos también en el pacto para que permanezcamos fieles a su palabra. Y esta es otra de las escrituras bien interesantes, la de Santiago 1:21 al 25. Y miren lo interesante que es, dice, por lo cual dice, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solo oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego se olvida cómo era.
Mas el que mira atentamente en la perfecta ley de la libertad y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Y básicamente esa escritura lo que no nos invita, nos exhorta a que nosotros nos ubiquemos bien y no busquemos obras de justicia que nosotros hayamos hecho, sino que básicamente nos dice que tenemos que mantenernos firmes en la palabra, porque es esa misma palabra la que salva nuestras almas. Fíjense que justamente he estado meditando, en un momento vamos a compartir ese punto, el hecho de vencer en pensamientos impuros, de sacar la maldad de nuestro corazón y todo eso. Y básicamente es a través de guardar su palabra, a través de atesorar la palabra en su corazón. Como decía el salmista, en mi palabra he atesorado en mi corazón he atesorado tu palabra para no pecar contra ti. Básicamente es llenar el corazón de la palabra de Dios y dejar que las ideas humanistas se vayan. Y dice, debemos comprender que es la palabra implantada la que es para nuestra salvación. La condición es que la guardemos, es decir, que seamos hacedores de ella. El versículo 25 iguala su palabra, o sea, su pacto, con su ley, para que no quede ninguna duda. La fidelidad de Dios sigue siendo el aliciente para que nos arrepintamos y obedezcamos. Y básicamente es eso. La plomada de la palabra de Dios es la que nos permite a nosotros estar firmes, porque su pacto y su ley son exactamente lo mismo. Segunda de Timoteo, la hemos tocado yo creo que ya 2 veces o 3 veces en lo que son el tema del pacto. Dice, si fuéramos infieles, Él permanece fiel, Él no puede negarse a sí mismo. Y como platicábamos la vez pasada, la gente toma esa escritura como una excusa, que dice, si Dios hizo pacto conmigo de que Él me iba a salvar y me iba a guardar, aunque yo me desentienda de su pacto, Él por no ser de doble ánimo, ser alguien que respeta su palabra, a como dé lugar me va a hacer regresar al rebaño. Pero él dice permanece fiel al pacto. Él espera siempre que nosotros permanezcamos fieles, siempre nos exhorta, pero de nosotros depende. Y miremos en qué forma todo eso se manifiesta. Recuerden eso. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Si fuéramos infieles al pacto, Él permanece fiel al pacto. Guardemos eso en nuestra mente. Deuteronomio 11, 26 al 30. Hablando Dios dice, he aquí yo pongo hoy delante de vosotros la bendición y la maldición. La bendición si oyereis los mandamientos de Jehová vuestro Dios que yo os prescribo hoy. Ese es el pacto. Bendición, maldición. Bendición si pones atención a lo que te digo. Dice el 28. Y la maldición si no oyereis los mandamientos de Jehová vuestro Dios y os apartareis del camino que yo os ordeno hoy para ir en pos de dioses ajenos que no habéis conocido. Y dice, y cuando el 29, y cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra a la cual vas a tomarla, podrás la bendición sobre el monte de Gerizim y la maldición sobre el monte de Ebal, en dos montes, los cuales están al otro lado del Jordán, tras el camino del occidente en la tierra del Cananeo, que habita en el Arabá, frente al Gilgal, junto al encinar de Mor. La idea es, tenemos la bendición y tenemos la maldición en dos montes. Y dependiendo de nosotros cómo actuemos, es que la bendición va a venir o va a venir la maldición. El proverbio, o sea, hay otra escritura que me ha llamado siempre mucho la atención y la quiero compartir. Dice Proverbios 26:2 dice, como el gorrión en su vagar y como la golondrina en su vuelo, así la maldición nunca vendrá sin causa. Me llamó la atención la figura que Dios usa en ese sentido, el gorrión en su vagar y la golondrina en su vuelo. Entonces investigué un poco y dice que el gorrión, dice, suele moverse de un lugar a otro de manera rápida e inquieta. Parece ir sin rumbo fijo, saltando y revoloteando constantemente. La idea es que la bendición y la maldición se mantienen en movimiento constante para llegar al que tienen que llegar.
pareciera no tener ritmo, no tener un objetivo fijo si lo quisieran ver así. Dice, en cambio, de la golondrina, que es el que da el balance, y dice, la golondrina es conocida por sus vuelos ágiles y veloces. Dice, puede recorrer grandes distancias y rara vez permanece inmóvil. Dice, dependiendo de la especie, las golondrinas pueden recorrer miles de kilómetros cada año entre sus zonas de reproducción y sus zonas de invernada. Algunas que anidan en Europa viajan hasta África y luego regresan prácticamente al mismo lugar en la siguiente temporada. ¿Qué quiere decir eso? Que una persona que desobedece a Dios y después trata de esconderse para no sufrir las consecuencias y cambiar de ambiente y modificar todo su entorno para tratar de librarse de la maldición que lo puede alcanzar por desobediente, no le funciona, porque la golondrina va a llegar exactamente hacia donde es el punto de partida. Por eso digo, por algo escribí el salmista, ¿a dónde me esconderé de tu espíritu? A donde uno vaya, ahí lo va a encontrar. Y entonces por eso me llamó siempre la atención y ahora compartía con ustedes el por qué el gorrión y la golondrina son tan importantes en ese tema. Y dice, lo más sorprendente es que muchas golondrinas regresan a la misma región, a menudo vuelven exactamente al mismo edificio o granero. Incluso dice, pueden reutilizar el mismo nido si siguen condiciones adecuadas. Si las situaciones no han cambiado, el nido llega y se instala. Así que es algo que cuando hablamos con la gente o meditamos nosotros, debemos tener siempre en cuenta todos esos puntos. En cuanto a las bendiciones en la obediencia, dice Deuteronomio 28:1-6. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán. Si oyeres la voz de Jehová tu Dios, bendito serás tú en la ciudad y bendito tú en el campo, bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Bendita será tu canasta y tu arteza de amasar, bendito serás en tu entrar y bendito en tu salir. Es decir, la obediencia va a bendecir cada uno de los aspectos de nuestras vidas y de la gente que está con nosotros. Porque dice incluso el fruto de tu vientre. Mientras que con la desobediencia, las consecuencias de la desobediencia, dice Deuteronomio 28:15-19, pero acontecerá, si no oyeren la voz de Jehová tu Dios para procurar cumplir con todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Maldito serás tú en la ciudad y maldito en el campo. Maldita tu canasta y tu arteza de amasar. Maldito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Maldito serás en tu entrar y maldito en tu salir. Exactamente lo opuesto. Una cosa que a mí me llama la atención es que cuando habla de bendiciones habla de una cantidad, pero cuando habla de maldiciones habla muchísimo más. Y siempre me llamó la atención porque en el lado de maldición hay mucha más que cuando hay en bendición. Y fíjense el por qué, viendo un poquito más con detalle. Dice castigo gradual para buscar arrepentimiento. Definitivamente Dios permanece fiel al pacto, pero desea que todos los que hemos estado en su pacto regresemos a la obediencia. Y dice Levíticos 26:21-25, dice, si anduvierais conmigo en oposición y no me quisierais oír, yo añadiré sobre vosotros 7 veces más plagas según vuestros pecados. El 22, enviaré también contra vosotros bestias fieras que os arrebaten vuestros hijos y destruyan vuestro ganado, y os reduzcan en número y vuestros caminos sean desiertos. Dice, y si con estas cosas no fuereis corregidos, sino que anduviereis conmigo en oposición, yo también procederé en contra de vosotros y os heriré aún 7 veces por vuestros pecados.
traeré sobre vosotros espada vengadora en vindicación del pacto. Y si buscareis refugio en vuestras ciudades, yo os enviaré pestilencia entre vosotros y seréis entregados en mano de vuestros enemigos. Y me llamó mucho el término que utiliza ahí en vindicación del pacto, porque como es el pacto el que estamos platicando, puse yo, ¿qué es vindicar? Y vindicar significa literalmente vengar, defender generalmente por escrito a una persona que ha sido injuriada o calumniada. Si el pacto ha sido injuriado y calumniado, la persona que lo injurió y lo calumnió es la persona que va a pagar. Entonces, todas esas maldiciones que está mencionando Dios ahí, dice son por vindicación del pacto. Es decir, violaste el pacto, tienes que pagar el precio. Y si ustedes se acuerdan en todo eso de Levíticos, al final dice, y te volverás loco a causa de todo el sufrimiento que Jehová tu Dios habrá traído a ti. ¿Verdad? Entonces, definitivamente son cosas que todos debemos tener en cuenta como hijos de Dios, que tenemos que permanecer en el pacto, tenemos que someternos a Dios. Afortunadamente, y eso lo digo, yo sé que todos lo sabemos, pero si alguien más lo mira, que tengan en cuenta que en el corazón de Dios está que ninguno se pierda, sino que todos procedamos al arrepentimiento y que siempre está dispuesto a perdonar, que a pesar de que las cosas hayan hecho mal, se haya violado el pacto, siempre existe un camino para regresar otra vez y no dejar que el alma lo condene a uno. Siempre hay una oportunidad de regresar cuando uno realmente se arrepiente. Así que básicamente la semana próxima vamos a continuar con la parte número 4. Así que si hay comentarios o preguntas, pues ahorita es el momento en que las pueden hacer. Edmer, ¿Sí? yo puse tres preguntas en la ¿Mm? plataforma de la iglesia. Una es, ¿quién guardará el pacto por nosotros? Platicábamos hace un momento y por favor puedes explicar lo que entendimos. Sí, fíjate que la pregunta me parece bien interesante, porque dice, ¿quién guarda el pacto cuando nosotros fallamos? Y el pacto es inamovible, porque es eterno. Entonces, por eso es que dice, el cielo y la tierra pasará, pero mis palabras no pasarán. ¿Por qué? Porque el pacto es inamovible. Si una persona cae porque viola el pacto, va a sufrir las consecuencias. Pero Dios siempre va a garantizar el pacto y va a decir, el que cumple y se mantiene firme en el pacto, esa persona, voy a tener comunión con ella. Con el que no la guarda, definitivamente no voy a tener. Entonces el pacto no es como decir, bueno, vos caíste, entonces voy a torcer el pacto para que te jale. Eso no sucede. Fíjese que incluso me llama la atención que siempre Dios mandaba profetas a Israel cuando el pueblo de Israel se desviaba de la ley y el pueblo en lugar de poner atención y decir, sí, estamos mal, hay que cambiar, lo que hacían era buscar matar al profeta. ¿Se acuerdan? Incluso a Jeremías, llega un sacerdote y le dice a Jeremías que se vaya porque el rey está enojado y lo quiere matar. Digo yo, a mí me mandan una carta y como la carta no me gusta, le doy sus sombrerazos al cartero. O sea, no tiene sentido. Sobre todo si la carta va dirigida a mí por una autoridad. El cartero lo único que está haciendo es mandándome el mensaje, ¿verdad? Entonces, ese tipo de cosas, la ley básicamente, el pacto precisamente es eso, nuestra luz para mantenernos bajo la cobertura de Dios. ¿Cuál era la otra? ¿Te acordás, Víctor Hugo? Sí, ¿por qué Cristo nos perdonó? Perdón. Dice, ¿cómo perdonó Jesús estando en la cruz y qué pide a nosotros? Ujú, sí, pues es lo que les explicaba yo, que Jesús, a pesar de que estaban siendo injustos con él, él sabía perfectamente
que no había hecho nada para que lo crucificaran, y a pesar de eso menospreció el oprobio, como la Biblia dice, que sufrió por obediencia, menospreció el oprobio y recibió el sacrificio de la cruz, y con eso triunfó. Esa es otra cosa interesante, que la obediencia nos permite triunfar. Es una cosa que Carlos nos ha explicado varias veces, yo estoy totalmente de acuerdo en que el diablo como tal no puede hacer absolutamente nada, 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 nada contra nosotros. Nosotros podemos hacer cosas contra ellos porque tenemos la autoridad de Cristo, pero Él no puede hacer nada contra nosotros. Lo único que sí hace es manejar los pensamientos, manipular los pensamientos. Entonces, si Dios dice que así como nos perdonó a nosotros, nosotros debemos perdonar, pues es el ejemplo que Jesús nos dejó. Yo perdoné, ustedes perdonen. No hay ofensa tan grande que no sea perdonable. Total. Fíjese que uno de los estorbos que yo creo que la mayoría de gente maneja, y hemos manejado, porque yo me incluyo también, soy humano y también, es cuando dice que muchas veces una persona se niega a perdonar porque asume que si él perdona, el ofensor no va a recibir consecuencias. No sé si es lo que ustedes han pensado alguna vez, de decir a mí me ofendió y si yo lo perdono, entonces se acabó, ¿ah? Ya no hay delito que perseguir. Pero eso no es cierto. Eso no es cierto. ¿Se acuerdan ustedes del esposo de Abigail? Ajá. El cuate que era bien, bien mala gente, bien abusivo, y Que que Dios David hizo. iba a ir a matar, y Abigail se interpuso y les llevó comida a David y a sus siervos, y él no lo mató. Incluso bendijo a ella y le dijo gracias por haberte interpuesto, porque si no hubieras venido, vive Jehová que ahorita no dejaría vivo ni a él ni a ninguno de su casa. Que David regresó y perdonó, pero Dios no perdonó. Dios sí fue y Dios mismo le quitó la vida. Entonces son las cosas que uno debe tener en cuenta. Yo no soy juez para condenar a ninguno, pero sí puedo estar bien, bien, bien convencido de que Dios no va a dar por inocente al culpable. Hay una pregunta con la familia arriba, se estaba viendo que tienen la manita para arriba. Adelante. No, una pregunta o dos Sí, preguntas Ronnie. y quiero leer un pasaje, pero cuando usted decía, Edmer, eh, hablaba de que creo que hablaba de que Jesús fue tentado. Ujú, Eh, bueno, hemos escuchado, don Carlitos, que hay un gran problema ahí en de cuando decimos que Jesús era Dios y son temas realmente que hay que estudiarlos y profundizarlos porque dice que Jesús, Mateo 4 dice que Jesús fue tentado, no dice que Cristo fue tentado, ¿verdad? Entonces, si pudiera explicar un poquito eso como para poder hacer la diferencia entre Jesús y Cristo. es que fíjate que ese es un tema que sí hemos estado platicando mucho, porque la Biblia cuando presenta a Jesús, lo presenta como el Cristo, como el Verbo de Dios. Entonces hemos estado platicando de eso justamente para tratar de aclarar la situación. Porque sí, por ejemplo, los testigos de Jehová dicen que Jesús no es Dios, es un ser celestial, pero nada que ver con Dios, porque a Dios nadie lo puede tentar, ¿verdad? Pero eso es harina de otro costal, porque ya leyéndoles la Biblia y poniendo todo en perspectiva, les enseñé yo que sí, que incluso la Biblia le dice a los judíos, me tentaron en el desierto, ¿verdad? Hay muchas cosas, pero la Biblia sí reconoce muchas cosas de ese tipo de Jesús. Y mira, solo yendo cuando uno lee el primer capítulo de Juan, que dice en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios, todas las cosas por él eran, dice, y aquel verbo fue hecho carne.
Entonces son cositas que estamos platicando justamente, aclarando un Ah, montón ok. de cosas. Sí, y la otra es, fíjese que estaba, como usted dijo, que estamos sujetos a la ley. Y todo el capítulo de Gálatas 3, Pablo, cuando les habla a la iglesia en Galacia y les dice, bueno, empieza Gálatas 3, oh Gálatas insensatos, signos de interrogación, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, antes cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros, como crucificado, como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por las obras de la fe? Y luego empieza a hablar ahí todo el contexto de Gálatas 3, menciona a Abraham y que el Señor nos vino a libertar de la maldición de la ley. Y empieza ahí lo que yo entiendo, ¿verdad? Ustedes me ayudarán. Ahí que estos cuates seguían haciendo las obras de la ley y ahí Pablo lo explica en todo el capítulo este de Gálatas 3. Eh, entonces, para que me amplíe cómo es que debemos de actuar en las obras de la ley, por Es favor. que mira, Gálatas 2:15-17, por ejemplo. Dice nosotros, hablando siempre Pablo, exhortando a los Gálatas, dice nosotros judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe en Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Y si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores, ¿es por eso Cristo ministro de pecadores? En ninguna manera. Y el punto es ese. ¿Se acuerdan ustedes que platicamos la vez pasada acerca de en el desierto cuando levantaron la serpiente de bronce? Y es la Ujú. figura que Jesús usa. Así como la serpiente fue levantada, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque ningún hombre, desde Adán hasta el último que viva, puede garantizar que al menos ha pecado una sola vez, excepto Jesús. Pero aparte de Jesús, todos hemos pecado. Y si Dios no hubiera utilizado la imagen de Jesús como se usó la serpiente, mira, la serpiente como tal tenía ningún atributo. Era una serpiente de bronce, punto. Pero la que tenía el poder era la palabra. El que fuera picado por una serpiente y miraba a la serpiente de bronce, automáticamente viría. Lo que tenía poder ahí era la palabra, no la serpiente de bronce. Y es justamente lo que dice el Gálatas 2:16, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe en Jesucristo. Entonces, básicamente, no es cuestión de que uno diga a la ley. Pablo lo explica justamente, nosotros a través de la gracia no decimos que la ley dejó de ser. Lo que sí decimos es que si pecamos, dice, tenemos un abogado para con nosotros, para que nos defienda. Pero no por eso quiere decir, bueno, como tengo un abogado, voy a hacer lo que me dé la gana, total. Ahí está el abogado, que es muy buen abogado. Carlos lo decía y lo decía con razón. Un abogado que defiende a un criminal sabiendo que es criminal, es tan criminal como el criminal, porque no es justo que uno defienda a un criminal, pero a un arrepentido, sí. Hoy estaba leyendo Mateo justamente cuando Jesús está reprendiendo a los fariseos y les dice que las prostitutas y los publicanos van delante de ellos al reino. Dice, porque vino Juan el Bautista que les llevó a un camino de justicia. ¿Y qué dijeron? Dice, este es como algo así como un ermitaño que tiene demonio. Y viene luego el Hijo del Hombre
¿Y qué dicen que es un comelón y bebedor? Entonces dice, definitivamente, ustedes no están en nada, no están en nada, no tienen fijo nada, no buscan justicia, sino básicamente justificarse para seguir haciendo lo malo. No sé, eso contesta bien tu Dice, pregunta, Juani. eh, dice Edmer, para que usted me siga explicando ahí, porfa, dice Gálatas 3:21, luego la ley es contraria a las promesas de Dios en ninguna manera, porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley, mas la escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada, hablando de Cristo, cuando Él viniera. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo el ayo, que está hablando de la ley, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay griego, judío, dice, etcétera, ni esclavo. Entonces, venido, por eso es cuando el Señor dice que Él no vino a abrogar, sino que a cumplir. No es que Él les hiciera todos esos ritos de la ley, es lo que yo cuando leo creo que entiendo. Él, al venir el Señor, no vino a cumplir Él todos esos ritos, sino que Él era el cumplimiento de toda la ley que los profetas hablaban. Entonces, ya venida Él, ya la ley es el ayo que nos llevó a Cristo, hablándole a los judíos. Pero no le hablaba a los gentiles, no le hablaba a los griegos, le hablaba a los gentiles, a los judíos, perdón. A los Entonces, judíos. realmente nosotros tenemos que seguir haciendo todas estas leyes que los judíos, de hecho, en una reunión, en un concilio, les querían imponer a los gentiles que se convertían a Cristo y les querían imponer el que se circuncidaran. Y otros hermanos le dicen, no es justo lo que hacen. Ustedes deben estar conscientes o debemos de estar conscientes que ni nuestros padres ni nosotros hemos cumplido tales cosas. Solo digámosles que se abstengan de ahogado, de lo sacrificado a De los fornicación. ídolos. Sí. Entonces, Sí, de esas tres cosas. yo creo que hoy más el Señor nos manda lo que ha mencionado usted, algunos proverbios, la moral, la justicia, estas cosas que son las que pienso yo. Entonces, No, y es correcto. Fíjate, por ejemplo, cuando Felipe presentó a Jesús a los demás, perdón, que yo creo que Pedro le presentó a Felipe a Jesús y le dijo, hemos hallado aquel del que escribieron Moisés y los profetas, a Jesús. Porque básicamente la ley y los profetas habían justamente dicho todo lo que vos dijiste, todo, todo. Y recordemos que el llamado Antiguo Testamento era la sombra del Nuevo, era una sombra de lo que había de venir. Y si ves, después de la venida de Jesús, ya no se ve ninguna de las otras leyes rituales en las que antes se hacían, porque antes eran sacerdotes humanos que tenían que pedir perdón primero ellos y después pedir perdón por el pueblo, mientras que Jesús es inocente. Básicamente todo lo que era la ley ritual, Jesús lo cumplió. Y mira, aprovechando porque el versículo que se me había escapado es Efesios 2 del 8 al 10. ¿Y por qué lo menciono? Porque dice, es otra de las cosas que usa la gente para hablar de que la salvación nunca se pierde. Dice Efesios 2 8 al 10, dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Básicamente hasta ahí sería. Dice porque, bueno, porque somos hechura suya, criados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Y el asunto es que la gente dice, no por obras para que nadie se gloríe, asumen que vienen a Cristo, después viven una vida desordenada, pero son salvos no porque mantuvieron fieles al pacto, sino porque como Dios dijo que se salvan, se salvan. Y no es no por obras.
Lo que no dice es lo que hablamos al principio. Cuando Dios estableció el pacto y nos llamó, no nos llamó por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. Nos llamó porque nos amó y nos dijo, como le dijo a algunos que sanó, vete y no peques más. Como le dijo también a la mujer adúltera. La perdonó, pero dijo, vete y no peques más. Esa es la idea. Nos llamó y no es por obras, sino nos llamó por gracia, pero nos pide que nos santifiquemos. De hecho, por eso es que dice que tenemos que tener una batalla contra los pensamientos para llevar todos los pensamientos en obediencia a Cristo. Entonces, esa es la parte de la ley que sí nos compete, hacer las obras de justicia, porque es la única forma en que nosotros podemos buscar una sociedad justa, a través de establecer la justicia de Dios en nuestras naciones. Sí, excelente. Elmer, solo para terminar, excelente el apoyo ahí que nos da. Efesios 2 dice, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los, dice aboliendo, o sea, abolió las enemistades, eh, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Eh, el contexto aquí es habla de los judíos y los gentiles, que la ley y todo era solo con los judíos, la relación, por decirlo así, Dios y el pueblo. Porque cuando habla que ellos son, habla de los escogidos, escogió a Israel de todos los pueblos por el propósito que Dios tenía para el hombre, para su creación, que era el transporte donde venía aquel que iba a reconciliar a su creación, a los hombres con él, que es Cristo Jesús. Entonces, Ah, solo para concretar, y a veces pienso que podríamos caer en el bache, no sé ahorita, no sé, lo han hablado ustedes, que topó, o en un libro lo leíamos, creo, topó algo así, se fue desviando hace años que ahora andamos tan lejos de la verdad y eso es lo que pretendemos, regresar al camino con la luz que el Señor ha traído a través de ustedes, ¿verdad? Y no caer al querer imponer cosas de la ley, caer en el judaísmo de cierta manera, ¿verdad? O judaizar de cierta manera a la gente con un buen corazón, un buen deseo, pero a veces por eso también hago estas preguntas para poder expresarme mejor a la hora de compartir el mensaje, ¿verdad? y es que Ayer, fíjate lo delicado del punto. Cuando Jesús dice días ciegos, ¿qué pasa cuando un guía es ciego? El ciego y al que va guiando caen los dos en el agujero. Es triste, pero imagínate eso. Una persona por negligente puede creerle ciegamente a su líder. Y si el líder es ciego, los dos se van al agujero. El que va siguiendo no tiene excusa. No puede decir es que yo no sabía, porque la palabra está disponible para todos. La única condición es saber leer. De ahí nada más. Si sí, la Biblia está ahí es para que uno la lea y uno la aprenda. Mira, Dios siempre se las arregla para que uno entienda. Yo te digo, cuando leí la primera vez la Biblia, tendría como 8 años. Mi papá me regaló una Biblia. Y cuando yo leí en Génesis que había que hacer sacrificios, yo pensando, ¿y cómo lo voy a hacer yo para hacer sacrificios para Dios? Si ni pisto tengo, decía yo. Pero ya cuando empecé a leer y a razonar un poco más las situaciones, me di cuenta, ok, eso era lo que se hacía antes, porque era la única forma de mantener la paz con Dios a través de esos sacrificios. Y ya cuando leí el sacrificio del Mesías y toda la cosa, dije, sí, después de ahí ya no se ven sacrificios de ningún tipo. Porque si alguien sacrificara animales, habiendo Cristo ya dado su sangre, está dándole más valor a la sangre de un animal que a la sangre preciosa de Cristo Jesús. Y eso sí es una blasfemia terrible. Muy bonita tu pregunta. Muchas gracias, Ron. gracias por ayudarnos, Edmer, muy amable. Es un honor, manito, es un honor. No sé si alguien más tiene preguntas o comentarios. Mira, la tercera pregunta era el oír, si con solo oír la palabra, la Biblia,
somos bendecidos. Yo creo que este diálogo que ha desarrollado Ronnie con conocimiento, con lectura de Biblia, con todo eso, pues bendice nuestras vidas. Y eso es el propósito de esto, que exhortarlos a mantenerse leyendo la palabra para que sean bendecidos y edificados. Tú mismo lo decías, cuando fuiste joven te regalaron la Biblia y como no tenías el conocimiento, pensabas otra cosa. Pero ahora que has leído la Biblia a lo largo de tantos años, no solo te bendices tú, sino bendices a todos nosotros, a los que te oyen. Entonces, Amén, gracias a Dios. viviendo la Biblia, oyéndola y Mm. leyéndola. Y es que mira la situación tan irónica de lo que decís, Víctor, justamente. ¿Vos conocés a alguien que yendo a ver al gimnasio a hacer ejercicio a los demás ha hecho músculo y ha adelgazado? No. Cuando le dicen yo voy al gimnasio, yo también voy, mano, pero vos porque estás bien fisiquín y yo sigo gordito y todo débil. Y los dos vamos al gimnasio. Sí, le preguntaría, ¿y vos cuánto tiempo de ejercicio haces? Yo no hago ejercicio, con razón. Aquel está fisiquito porque hace ejercicio. No basta ir al gimnasio, tenés que hacer ejercicio. Igual es la palabra. La palabra de Dios, cuando la pones en práctica, alimenta tu cuerpo, tu alma y tu espíritu. Definitivamente. Pero si Ejercitando. solamente la oís como ir y llover, decís que ahorita, pero hasta ayer. Y Creo fíjate que, vos, en creo esa que parte, Claudita, ay, perdón, tenía una pregunta, Claudita. no sé quién levantó la mano por ahí desde. No era Samuel, pero sí, Claudita casi siempre pregunta. Bueno, es muy interesante porque siempre, siempre pensamos que nosotros podemos ser los jueces, ¿verdad? Como una especie de crítica y, y pensamos que tenemos la razón porque a nosotros tal vez nos funcionó de esa forma y, y tal vez a otra persona que conocemos tal vez le va a funcionar igual y uno dice tal cosa pensando que uno tiene la razón, ¿verdad? Y el ser justo es tan importante, eh, pero a veces cuando no entendemos no sabemos cómo practicarlo, ¿verdad? Entonces solo leyendo y escuchando las enseñanzas, la palabra, las explicaciones, nos ayudan a comprender mejor. Así es. Y es que mira, ahí es donde se aplica la escritura que decía al principio, hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero su camino, Ujú, su final es camino de muerte. ¿Por qué le parece un camino recto a una persona? Porque mientras va caminando las cosas parece que van bien. ujú. Todo se mira bonito alrededor, bonitas flores, bonitos campos, bonitos frutos, todo está bien bonito. Y él cree que va bien, hasta de repente hasta dando gracias a Dios por todo lo que está viendo y recibiendo, pero no se da cuenta que no va en el camino en el cual Dios lo mandó. Por eso incluso el camino, lo que Jesús dice, que hay dos caminos, el camino ancho que lleva a la perdición y el camino angosto que lleva a la vida. El camino ancho todo el mundo lo sigue porque, claro, es más cómodo. Y ahí sí que le pasa lo que dice, ¿a dónde va Vicente? A dónde va toda la gente. Como la mayoría de gente va por ahí, dicen, no puede ser que todo el mundo esté equivocado. Pero caminar sobre un sendero angosto necesita diligencia para mantenerse. Y para estar seguro, como tú decías, bien cierto, la única forma de saber que voy en el camino correcto es si tengo conocimiento de a dónde Dios me quiere llevar, ¿verdad? Creo que Ronnie levantó la mano otra vez. Sí, es que cuando pusieron el mensaje, ahí me hice a un ladito y me senté para leer un poco las preguntas y poder tener, le orar al Señor y poder aportar algo, ¿verdad? O expandir las respuestas de las preguntas. Y estaba pensando en el oír y escuchar la palabra, dar las bendiciones, pero como hemos sido enseñados en que bendición no es sinónimo de aprobación.
Dice los evangelios que el Señor hace salir el sol sobre buenos y malos, sobre justos e injustos. Y leía en Romanos 8, habla creo que es el 24, porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que, lo que alguno ve, ¿para para qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no se ve, con paciencia lo aguardaremos. Y pensaba cuando Pablo decía que él quiere recibir el galardón, exhorta a Timoteo a que predique la palabra correctamente para ser hallado aprobado. Y es como el que se mete a estudiar, tiene que echarle ganas a sacar las cantidades que ponen ahí para ir saliendo y poder ser aprobado y llegar a la carrera que quiera, ¿verdad? Entonces nosotros, en ese contexto, pues sabemos que eh, la bendición es parte ya desde que el Señor dio su vida o tenemos la vida, pero la aprobación de Dios creo que es la que debemos de buscar siempre en su palabra. El Señor dice que Él va a venir a salvar a los que permanecen en el pacto, en su palabra, haciendo juicio y justicia. Eso por las preguntas que Víctor Hugo puso ahí en el chat. Quería Es que participar. mira, para que veas cómo la gente, por ejemplo, el llamado Evangelio de la Prosperidad, que es una forma de desplumar a la gente tan fea. Fíjate, por ejemplo, la Biblia dice que el alma del diligente será prosperada, pero la del perezoso no. Entonces, si uno pone a un malo, trabajador y diligente, y a uno bueno, pero perezoso, de plano, al diligente le va a ir mejor que al perezoso. Y básicamente porque Dios respalda su palabra. Si Dios dice la mano del Sí, diligente es prosperada, no importa si sea cristiano o no sea no cristiano. Si el cuate es trabajador, le va a ir bien. Mientras que si un sí, cristiano es conformista y no mucho le gusta, que con tener un poquito está bien, pues va a tener un poquito. Pero si el cristiano es fiel en todo lo que hace y no sé qué más cosas, le va a ir bien y va a ser bendecido y va a tener la aprobación de Dios conforme él vaya sí, creciendo, mientras que el impío no. El impío logró muchas cosas, pero al final no son para él. Dice que el impío amontona riqueza y no sabe para quién va a ser. ¿Quién nos va a Pero, usar? gracias. sí, oye, como decía un amigo en el trabajo, nadie sabe para quién trabaja. Sí, no, pero muy interesante. La verdad que estos temas son muy, muy bonitos, dan para mucho. Entonces, no sé si hay más preguntas, hermanos, más comentarios. Recording stop. Bueno, entonces te voy a obedecer a Víctor Hugo.